¿Qué tal, mis amigos? Un gusto, un placer poder llegar a cada uno de ustedes. Que esa paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, bendiciéndolos y llevándolos de gloria en gloria, de poder en poder. Hoy quiero compartir una palabra con ustedes. Y es así, la palabra dice así: no detengas, no permitas que el enemigo te detenga en la oración. ¿Por qué el enemigo va a querer detenerte en la oración? Porque la oración es un arma muy poderosa que tiene el Hijo de Dios. La oración te va a llevar a transicionar, a que tú vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de subiendo cada día un escalón. A través de la oración nosotros crecemos espiritualmente. A través de la oración mejoramos nuestra relación e incrementamos nuestra relación con Dios. A través de la oración es que vamos a estar cada día más cerca de nuestro Dios. A través de la oración es donde tenemos victorias en nuestra vida. Es donde alcanzamos las metas. A través de la oración es donde tenemos revelación. A través de la oración es donde Dios nos habla. A través de la oración es donde el Espíritu se carga en nuestras vidas. A través de la oración dice que la palabra, que mi espíritu se edifica también. A través de la oración es que nosotros, dice la palabra, que vamos a obtener cosas que nuestros ojos no han visto, cosas que nuestros oídos no han oído, cosas que no han subido a corazón de hombre, ¿verdad? Que son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Esas van a venir cuando, a través de la oración, porque a través de la oración es que la relación que nosotros tenemos con nuestro Hijo, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, se va a incrementar. Voy a poner un simple ejemplo. Si tú estás casado, imagínate que si tú simplemente tuvieras relación con tu esposo o tu esposa 15 minutos por día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el día? Chao, nos vemos. No, si tú estás casado, tú tienes una relación con tu esposa más íntima, con tu esposo más profunda. Hablas con él en la mañana, hablas con él al mediodía, hablas con él en la tarde, en la noche comparten juntos. ¿Me explico? Porque tiene que haber una relación. Y eso es lo que nosotros incrementamos a través de la oración. A través de la oración es que nuestra relación con nuestro amado se incrementa, crece, lo vamos a poder conocer. Conforme cada vez nosotros nos relacionemos más con una persona, es que nosotros vamos a poder conocer a esa persona. Si nosotros tenemos poca relación con una persona, no le vamos a poder conocer. Entonces es importantísima la oración. Si nuestra oración es una oración de simplemente 10 minutos por día, la relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es muy poca. En 15 minutos tú no vas a poder alcanzar nada. No, necesitamos tener tiempos de oración. Jesucristo llegó y dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido velar una hora? ¿Verdad? O sea, cuando nosotros entramos a orar, tenemos que tener por lo menos una hora. Por lo menos una hora, dice la palabra en el libro de Mateo, dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así que, mi amigo, el mensaje es este: que esa oración crezca, sea incrementada. Pero quiero compartirles un versículo que nos habla en la palabra para que podamos ver cómo el enemigo va a querer muchas veces detenernos en la oración, ¿verdad? Porque el enemigo siempre actúa de mucha forma muy sigilosamente, y es aquí donde tenemos que estar apercibidos. Y dice así, es en el libro de Hechos 16, y dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pablo y Silas se habían quedado en Filipos, ¿verdad? En el pueblo de la ciudad de Filipos. Y dice, ya se habían quedado varios días, y dice que un día salieron fuera de la puerta y fueron junto al río. Y dice que habían donde se hacía la oración, porque ahí llegaban mujeres que hacían la oración, ¿verdad? Pero cuando llegan Pablo y Filipos, ellos empiezan a transformar el ambiente. Estas mujeres tenían, digámoslo así, ellas oraban, pero Pablo y Silas, cuando ellos llegan con poder, ellos llegan con demostración del Espíritu y su poder, y empiezan a transformar ese ambiente que se daba ahí. Empezaron a enseñarles a esas mujeres cómo orar con poder, empezaron a enseñarles cómo orar en el Espíritu, empezaron a enseñarles cómo orar con el Espíritu y cómo orar con el entendimiento, y eso lo vamos a ver en otro tema, en otro video. Pero bueno, aquí quiero decirles que ellos empezaron a transformar esa oración que se hacía en el río, porque acostumbraban el día de reposo salir al río y allí hacían la oración. Entonces vea cómo el enemigo actúa muy sigilosamente. Dice que les salió el encuentro cuando iban para la oración. Les salió un encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, ¿verdad? Y dice que lo hizo, y dice que ella cada vez que les salía el encuentro decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Dice que lo hizo durante muchísimos días. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo desde el primer día no vino y no discernió que había un espíritu de adivinación? Sino que simplemente, ¿verdad? Dice que lo hizo, que a Pablo le desagradó, pero después de muchos días, ¿verdad? No le desagradó desde el primer día. ¿Saben por qué? Porque el enemigo lo que quería era desconectarlos a ellos de esa unción que tenían en esa oración, en ese lugar. Sabía el enemigo que una de las formas de cómo el enemigo te va a querer desconectar para que tu oración no tenga poder, y es, en otras palabras, levantándote el ego. ¿Cómo? Sí, levantándote el ego. ¿Por qué? Veamos que le dice: estos son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? Pablo era una persona que dice que antes de que viniera, en otras palabras, cuando él era Saulo, en otras palabras, antes de que Jesucristo se le revelara a él, dice Pablo, ¿cómo era Pablo? Pablo era una persona, en otras palabras, que perseguía a la iglesia. Y Filipenses, Pablo nos habla de cómo él era él, y él dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, ¿verdad? O sea, Pablo, en otras palabras, en ese entonces, el ego operaba fuertemente en él. ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía muchísimas cualidades, pero cuando él viene a Cristo, se da cuenta que todas esas cualidades no le sirven absolutamente de nada. Pablo más adelante dice en el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y cierta aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, dice, para ganar a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quería este espíritu de adivinación en ese momento? ¿Verdad? No fue que simplemente Satanás lo envió para que Pablo le echara fuera el demonio a la muchacha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso iba a ser una pérdida para el reino de las tinieblas. No. Lo que Satanás quería era levantarle el ego a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás muchas veces, Satanás lo que conoce es lo que él, en otras palabras, había puesto en nuestros corazones cuando estábamos en el mundo.
Satanás va a buscar la forma de cómo desconectarnos a nosotros de la oración y de desconectarnos de la relación o la intimidad que tenga el Señor, sacándonos, en otras palabras, levantándonos el ego, ¿verdad? Haciéndonos, en otras palabras, que retrocedamos a nuestra pasada manera de vivir. Este espíritu de adivinación aparecía y les decía, dice, estos son siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? En otras palabras, el Satanás lo que quería en ese momento era levantar el ego a Pablo, porque sabía que si Pablo empezaba a moverse en su carne, ¿verdad? En otras palabras, agradándose de que ella lo halagaba o lo elogiaba como siervo del Dios Altísimo, ya Pablo ya no iba a quedar en el espíritu. Ya Pablo iba a caer del espíritu, ahí iba a quedar en un estado de la carne. Ya Pablo no iba a llegar a ese lugar de oración que hacían fuera de la puerta. Ya no iba a llegar en el espíritu, ya no iba a poder transformar el lugar, ya iba a llegar en la carne. Eso era lo que quería, ese espíritu de adivinación. Pero Pablo dice que al final, dice, después de varios días, dice que le desagradó. En otras palabras, llegó un momento que ya ahora sí pudo identificar lo que se estaba moviendo y se apercibió. Y este es el mensaje, que nos apercibamos, que no permitamos que el enemigo nos quite el tiempo de oración. No permitamos que el enemigo nos detenga en la oración. ¿Cómo nos va a detener el enemigo en la oración? Con mucha ocupación. Nos va a detener hoy en día. Tal vez les dedicamos mucho tiempo a las redes sociales. Le dedicamos mucho tiempo a otras cosas. Y llega un momento que hicimos tantas cosas durante el día, que cuando llega la noche, le llevamos a orar, le estamos cayéndonos del sueño, y si acaso oramos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Y no tenemos un tiempo de oración. No permitas que el enemigo te detenga en la oración. Tu oración tiene que ser una oración de poder, una oración que transforme atmósferas, una oración que haga que transicione tu vida a cosas mayores, una oración que traiga respuesta a tus necesidades, a tus peticiones, aún una oración que suba delante de la presencia de Dios, que sean oídas tus palabras, ¿verdad? Una oración así como en el libro de Daniel, ¿verdad? Que cuando dice que Daniel, que cuando él dispuso su corazón a humillarse en la presencia de nuestro Dios, dice que fueron oídas sus palabras, y a causa de sus palabras Dios envió un mensajero, ¿verdad? Pero tenemos que disponernos, que nada nos detenga de nuestro tiempo de oración. Que el Señor te bendiga y te guarde. Así que te invito, ve y métete en oración. Créele al Señor, el Señor se agrada cuando tú te desconectas, cuando tú dejas de lado un montón de cosas. Muchas veces queremos decir, es muy rico, yo podría estar ahorita aquí tal vez viendo una película, o tal vez acostado en mi cama. No, pero el Señor me inquietó a traer este mensaje. El Señor me inquietó ahora a entrar en tiempos de oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero conocer cada día más del Señor. Yo quiero aprender cada día más de Él. Quiero tener una relación con Él, ¿verdad? Hay muchos cristianos hoy en día que se dicen cristianos, pero no tienen una relación con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen de todo, pueden tener dones, pero no tienen una relación con Dios. No hay tiempo, no tienen vida de oración. La oración es la que va a determinar y va a dar un punto de partida para que los anhelos que están en tu corazón se puedan llegar a cumplir, ¿verdad? O del todo no se lleguen a cumplir en medio de tu vida. Todo va a depender de nosotros, de ti y de mí. Así que mis amigos, este es el mensaje. Que el Señor los bendiga y los guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones. Chao, y nos vemos en un próximo video.